Es 1988. Un hombre cae desde un 9º piso en un hotel de Manhattan. El impacto contra el toldo que amortigua la caída debería haberlo matado de todas formas. Los huesos se rompen. El cuerpo golpea el concreto con una fuerza que los paramédicos que llegaron a la escena no podían creer que hubiera dejado a alguien con vida. Y sin embargo, cuando los médicos del hospital logran estabilizarlo y el hombre abre los ojos por primera vez, después de horas de intervención, lo primero que sale de su boca no es el nombre de su esposa, no es el nombre de su hijo muerto, no es una plegaria, ni un grito, ni una disculpa. Lo que sale, en un murmullo tan bajo que la enfermera que estaba junto a la cama tiene que inclinarse para escucharlo, es una frase, 2 palabras: el cantante. Como si en el momento de regresar de la frontera entre la vida y la muerte, lo único que este hombre supiera con certeza sobre sí mismo fuera su función. No su nombre, no su historia, no sus amores ni sus pérdidas. Su función. El cantante. Como si todo lo demás se hubiera evaporado en la caída y solo eso hubiera sobrevivido intacto. Esa identidad construida en escenarios de todo el mundo. Esa máscara que se había pegado tan bien al rostro que ya era imposible distinguirla de la piel. Ese hombre se llamaba Héctor Juan Pérez Martínez. El mundo lo conocía como Héctor Lavoe. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la historia que la industria de la música no quiso que se contara. La historia que su familia mantuvo en silencio durante años. La historia que explica por qué uno de los cantantes más brillantes que jamás existió en la música latinoamericana terminó solo en una cama de hospital a los 46 años, con su cuerpo destruido, su dinero desaparecido y su nombre en manos de personas que nunca lo habían entendido de verdad. Hay 4 cosas que casi nadie se ha atrevido a contar sobre Héctor Lavoe. La primera tiene que ver con lo que ocurrió en su familia antes de que se convirtiera en famoso, con una herida que él mismo intentó enterrar durante toda su vida y que siguió sangrando por debajo de todo el éxito. La segunda involucra a personas muy concretas del mundo de la música, contratos, dinero y decisiones que destruyeron su carrera desde adentro mientras afuera todo parecía brillante. La tercera es sobre su cuerpo y lo que la enfermedad le hizo, narrada con las palabras de quienes estuvieron ahí hasta el final y que nunca pudieron olvidar lo que vieron. Y la cuarta, la más perturbadora de todas, es sobre lo que quedó después de su muerte. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Las peleas, los silencios, el dinero que desapareció, la memoria manipulada. Si abandonas antes del final, te perderás exactamente esa última revelación. Y te lo digo desde ahora, es lo más oscuro de todo lo que vas a escuchar hoy. Guarda este nombre, Jerry Masucci. Lo necesitarás para entender lo que viene. Héctor Juan Pérez Martínez nació el 30 de septiembre de 1946 en Ponce, Puerto Rico. Ponce no era San Juan. Ponce era la ciudad del interior, la del sur de la isla, donde el calor en los meses de verano se pegaba al cuerpo como una segunda ropa, y donde el olor a caña quemada de los ingenios cercanos impregnaba los barrios de madera que se apilaban lejos del centro histórico que los turistas eventualmente vendrían a fotografiar. Era una ciudad que tenía su orgullo propio, sus músicos, sus tradiciones, su identidad diferenciada de la capital, pero que también era, para las familias pobres que vivían en sus márgenes, un lugar del que se soñaba con escapar. La familia Pérez era una de esas familias. No en la miseria más absoluta, pero sí en esa precariedad constante que hace que cada mes sea una negociación entre lo que se necesita y lo que hay, y en que los niños aprenden muy temprano
que el mundo no está organizado para favorecerlos. Luis Pérez, el padre de Héctor, era músico. Tocaba la guitarra con una habilidad que en el barrio se reconocía y se comentaba. Esa capacidad de arrancarle sonidos a un instrumento que hacía que la gente se detuviera a escuchar. Pero ser músico talentoso en Ponce, en los años 40 y 50, no significaba prosperidad ni reconocimiento más allá de lo inmediato. Significaba tocar en fiestas, en celebraciones del vecindario, en los eventos religiosos que marcaban el calendario de las comunidades pobres de la isla. Significaba una vida en que el talento y la inestabilidad económica existían juntos, sin que uno resolviera al otro. Y ese modelo, ese hombre que amaba la música, pero que no pudo convertirla en algo que sostuviera a su familia de manera consistente, fue el primer espejo en que Héctor aprendió a verse. Pero la figura que más marcaría a Héctor no era la de su padre, era la de su madre, Luisa Martínez, y su ausencia. Porque Luisa murió cuando Héctor tenía 7 años. 7 años. La edad en que un niño todavía cree que su madre es eterna, que hay cosas en el mundo que son permanentes y seguras, que existe al menos un lugar donde el dolor no llega. La muerte de Luisa fue repentina, sin la lentitud de una enfermedad larga que hubiera permitido alguna forma de preparación, alguna manera de despedirse que dejara al niño con algo a lo que aferrarse. Fue la irrupción violenta de la pérdida en un mundo que todavía no tenía los recursos para procesarla. Y Luis Pérez, el padre músico, el hombre presente físicamente pero ausente de las maneras que más importan, no supo cómo ser lo que su hijo necesitaba en ese momento. No supo ser dos cosas al mismo tiempo. No supo llenar el espacio que Luisa había dejado. Lo que eso le hizo a Héctor es algo que los psicólogos que han estudiado su historia, y los músicos que lo conocieron de cerca, y los periodistas que se tomaron el tiempo de investigar más allá de la mitología, describen de maneras distintas pero que apuntan todas al mismo centro. Héctor Lavoe creció con un agujero en el pecho que nunca cerró. No es una metáfora. Es una descripción de un proceso de duelo interrumpido, de un dolor que no encontró los canales para resolverse y que fue a vivir en las capas más profundas de la personalidad, disfrazándose de otras cosas, de generosidad excesiva, de necesidad de aprobación constante, de esa alegría explosiva en el escenario que era real pero que también era, simultáneamente, la expresión de alguien que necesitaba que el mundo le dijera que existía, que era visible, que valía algo. La música le dio eso. La música fue desde el principio el lenguaje en que Héctor podía ser todo lo que la vida cotidiana no le permitía ser. Descubrió su voz de la misma manera en que los niños con talento en los barrios pobres siempre descubren sus talentos. De manera orgánica, sin instrucción formal, cantando en casa, en la calle, en los eventos del vecindario. Desde los 12 años su voz llamaba la atención de una manera que iba más allá de lo que el contexto podía explicar. No era simplemente que cantara bien, era que cuando Héctor cantaba, algo cambiaba en el espacio. Hay una cualidad en ciertas voces, una combinación de timbre, de control, de swing, de lo que los músicos llaman feeling, que no se puede enseñar ni manufacturar, que o se tiene o no se tiene. Y Héctor la tenía de una manera que hacía que la gente que lo escuchaba por primera vez se quedara quieta. Como si la música los hubiera tomado de improviso y no les permitiera irse. Esa voz fue el boleto que lo sacó de Ponce. A los 16 años, en 1962, Héctor tomó una de esas decisiones que en el momento pueden parecer impulsivas, pero que en retrospectiva tienen la inevitabilidad de lo que estaba destinado a ocurrir. Se subió a un avión hacia Nueva York con muy poco dinero, sin trabajo garantizado, sin red de seguridad real, con la certeza de que su voz valía más que todo lo que dejaba atrás.
Era un adolescente puertorriqueño solo en una ciudad que en 1962 ya albergaba una comunidad boricua enorme, especialmente en el barrio, en East Harlem, en los bloques del Bronx que se estaban convirtiendo en el corazón de una cultura latina que aún no tenía nombre, pero que ya existía, con una fuerza y una creatividad que el resto de la ciudad no había comenzado a percibir. Nueva York en 1962 era una ciudad en transformación. Los barrios latinos del norte de Manhattan y del sur del Bronx estaban pasando por el tipo de cambios que décadas después los académicos llamarían desinversión sistémica, y que en ese momento simplemente se vivían como pobreza, como edificios que se deterioraban sin que nadie los reparara, como escuelas que no tenían recursos, como una presencia policial que vigilaba en lugar de proteger. Pero esos mismos barrios eran también hervideros de energía creativa, de música que se hacía en apartamentos pequeños y en clubes oscuros y en las aceras en verano cuando el calor hacía imposible quedarse adentro. Era el semi-tucson ambiente en que el jazz latino llevaba décadas desarrollándose, en que el mambo de Tito Puente y la charanga de Pacheco habían encontrado su público, en que estaba a punto de nacer algo nuevo que todavía no tenía nombre, pero que ya estaba tomando forma en los ensayos de músicos jóvenes que crecían en esos barrios y que querían hacer una música que fuera la de ellos. No la que sus padres habían traído de la isla, no exactamente, sino algo que incorporara todo lo que Nueva York les estaba enseñando. Héctor llegó a ese mundo con 16 años y ningún contacto establecido. Lo que tenía era su voz y la disposición de un muchacho que había aprendido desde los 7 años que el mundo no le debía nada y que todo lo que quisiera tendría que ganárselo. Cantó en bares pequeños, en fiestas privadas, en cualquier lugar que le diera un micrófono. Dormía donde podía, en casas de personas del barrio que reconocían al muchacho puertorriqueño recién llegado como parte de una comunidad que se cuidaba mutuamente porque nadie más lo haría. Aprendió las reglas no escritas de la supervivencia en los barrios latinos de Nueva York. ¿Quién era quién? ¿Qué espacios eran seguros? ¿Cómo moverse en una ciudad que podía ser brutal con los que no sabían leerla? Y en esos años de formación en Nueva York, Héctor desarrolló algo que sería central en toda su vida pública: la capacidad de hacer que todo pareciera fácil, de sonreír de una manera que hacía que el público sintiera que estaba en la presencia de alguien para quien el gozo era el estado natural, para quien la música era simplemente la expresión de una alegría interior que nunca se agotaba. Esa imagen, ese Héctor siempre listo para la fiesta, siempre con el chiste en la boca, siempre capaz de llenar un cuarto con su energía, era real en el sentido de que no era actuada de manera consciente. Pero era también incompleta de una manera que las personas más cercanas a él reconocieron y que el gran público nunca vio porque no estaba en los escenarios donde Héctor vivía en público. Guarda esta fecha: 1967. Es cuando todo empieza y también, aunque nadie lo sabía entonces, cuando empiezan a ponerse en movimiento las fuerzas que todo lo terminarían. El encuentro con Willie Colón ocurrió en esos años de formación, en los clubes y los ensayos y los eventos del circuito musical latino de Nueva York, donde los músicos jóvenes con ambición inevitablemente terminaban encontrándose. Willie Colón tenía 16 años cuando grabó su primer disco para Fania. Era un muchacho del Bronx, hijo de puertorriqueños, con una energía que las personas que lo conocieron en esa época describen como una fuerza de la naturaleza. La combinación de talento musical real con una inteligencia estratégica poco común en alguien tan joven, y con una ambición que no se disculpaba a sí misma ni se escondía detrás de la modestia. Willie quería ser grande. Lo sabía y lo decía,
y para ser grande necesitaba una voz. Cuando escuchó a Héctor Lavoe, encontró la que estaba buscando. Fania Records en ese momento era todavía un sello pequeño, fundado por Johnny Pacheco y el abogado Jerry Masucci, con una inversión inicial modesta y una visión que resultaría extraordinariamente acertada. Hacer música para los barrios latinos de Nueva York. Música que reflejara la realidad de esos barrios sin romanticizarla, sin limpiarla, sin convertirla en algo que los de afuera pudieran consumir cómodamente sin incomodarse. La salsa, que no se llamaba todavía salsa, sino simplemente la música nuestra, estaba encontrando su identidad en ese momento. Y Fania estaba en el centro de ese proceso. El primer disco de Willie Colón con Héctor Lavoe, El Malo, grabado en 1967, fue el comienzo de una de las asociaciones más fructíferas en la historia de la música latina. Las canciones tenían una energía y una autenticidad que el público reconoció de inmediato. Las trompetas sucias, el trombón de Willie, la voz de Héctor con ese swing que hacía que cada frase sonara a la vez ensayada y espontánea. La letra que hablaba de la calle, de la dureza de la vida en los barrios, de la fiesta como resistencia y no solo como entretenimiento. Fue una revelación. Durante los años siguientes, hasta mediados de los 70, Willie Colón y Héctor Lavoe grabaron una serie de álbumes que siguen siendo referencia obligatoria en cualquier conversación seria sobre la salsa, Cosa Nuestra, La Gran Fuga, El Juicio, Lo Mato. Cada uno era una declaración de intenciones, una demostración de lo que esta música podía hacer cuando era honesta sobre su propio origen. Los discos vendían, los conciertos llenaban, el nombre de Héctor Lavoe empezaba a circular en toda América Latina. En las ciudades donde la diáspora puertorriqueña tenía presencia. En Colombia y Venezuela, y Panamá, y República Dominicana. Y en todos los países donde la gente pobre, de los barrios, reconocía en esa música algo que hablaba directamente de su propia experiencia. Y Héctor en el escenario era, por unanimidad de todos los que lo vieron, algo difícil de describir con palabras. No era simplemente un cantante que interpretaba canciones. Era alguien que transformaba el espacio en que estaba, que hacía que el público sintiera que estaba asistiendo a algo que no podría repetirse exactamente de esa manera nunca más. Tenía la capacidad de improvisar, de lanzar una frase que no estaba en el original y que sin embargo parecía la única frase posible en ese momento. Tenía el timing del comediante, el carisma del político, la presencia del sacerdote de una religión cuyo único dogma era el gozo. Cuando Héctor Lavoe cantaba El Cantante por primera vez en 1975, la canción que se convertiría en su himno y en su epitafio simultáneamente, el público que la escuchó en vivo dijo que sintió algo que no sabía cómo nombrar. No solo bailaron, sintieron. Pero lo que el público no veía, lo que ocurría fuera del escenario, en los camerinos y en las habitaciones de hotel y en los apartamentos donde Héctor pasaba las horas que no estaba frente a una audiencia, era una historia diferente y mucho más complicada. Porque Héctor Lavoe fuera del escenario era un hombre que no sabía qué hacer con el silencio. La música llenaba todo. Y cuando la música terminaba, cuando el último acorde se apagaba y el público se iba y quedaba solo con las personas de su entorno inmediato, Héctor entraba en una zona de incomodidad que todos los que lo conocieron de cerca reconocen, pero que nadie supo cómo ayudarlo a resolver. Aquí viene la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Héctor Lavoe tuvo hijos fuera de su matrimonio con Milda Pucci Román. Eso en sí mismo no era secreto en su círculo cercano, ni particularmente inusual para un hombre de su generación y su posición en el mundo del espectáculo. Pero lo que casi nunca se cuenta con honestidad es la historia de su hijo mayor, Leslie Pérez.
y lo que esa historia le hizo a Héctor. Leslie era hijo de una relación previa al matrimonio con Pucci, un muchacho que creció en Puerto Rico prácticamente sin la presencia de su padre, con Héctor apareciendo de manera intermitente, inconsistente, en los márgenes de una infancia que tuvo que construirse sin el ancla de ese nombre famoso que el mundo entero reconocía, pero que en casa nunca estuvo de manera constante. Leslie Pérez tenía 25 años cuando murió, en 1987, un año antes de la caída del hotel. El accidente ocurrió en el tejado de un edificio en Puerto Rico. Las circunstancias nunca quedaron del todo claras en la versión pública de los eventos, y hay preguntas que las personas cercanas a la familia no contestaron entonces ni han contestado después, con suficiente detalle para que el registro sea completo. Lo que sí quedó documentado, en las memorias de músicos que estaban cerca de Héctor en esa época y en el testimonio de personas de su entorno que hablaron con periodistas años después, es el efecto que la muerte de Leslie tuvo sobre Héctor. Los que lo conocían dicen que algo fundamental cambió. Que antes de Leslie, incluso en los peores momentos, incluso cuando la adicción ya era visible y el caos era constante, había en Héctor destellos de la persona que había sido. Momentos en que la alegría que proyectaba en el escenario era genuina y no solo una performance de supervivencia. Después de Leslie, esos destellos se volvieron raros. La oscuridad que había vivido debajo de todo se asentó de una manera más permanente. Y hay una pregunta que su círculo cercano se hacía en voz baja y que nadie ha respondido satisfactoriamente. ¿Cuánta culpa cargaba Héctor por haber sido un padre ausente? ¿Cuánto de ese salto o esa caída desde el 9º piso del Hotel St. Moritz en junio de 1988, exactamente un año después de la muerte de Leslie, fue un padre que había llegado demasiado tarde a todo? ¿Cuánto del silencio que Héctor arrastraba sobre esa muerte fue la forma en que este hombre, que siempre había expresado todo a través de la música y nunca directamente, procesó la culpa de un hijo al que no había logrado ser el padre que merecía? ¿Y cuánto de su propia muerte, lenta y múltiple, durante los 5 años siguientes, fue la manera en que Héctor Lavoe decidió seguir a un hijo que se había ido antes de que su padre pudiera decirle todo lo que nunca supo decirle? Guarda esas preguntas. Nadie te las va a responder fácilmente. ¿Qué significa perder a tu madre cuando tienes 7 años y no tener quien te enseñe a procesar esa pérdida? ¿Qué significa crecer siendo el hijo de un músico que ama la música más de lo que sabe amar a las personas? ¿Qué significa convertirte tú mismo en ese padre, en ese hombre que ama pero que no sabe cómo quedarse? Que aparece y desaparece y deja a los hijos construyendo su identidad alrededor de una ausencia? Quizás tú también conoces esa dinámica. Quizás en tu propia familia hay alguien que amaba, pero que no sabía cómo estarse quieto lo suficiente para que el amor llegara de verdad. Quizás tú también sabes lo que es querer a alguien que está presente en el cuerpo, pero ausente en lo que más importa. No hay forma de saber si Héctor Lavoe hubiera podido ser diferente si alguien hubiera intervenido a tiempo. Pero sí se puede saber, con certeza, que nadie lo intentó. Volvamos a 1975, la fecha que te pedí que guardaras al principio, porque lo peor aún no había comenzado. En 1975, Fania Records tomó una decisión que cambió el curso de la carrera de Héctor de una manera que en ese momento se vendió como un ascenso y que en retrospectiva fue el principio del derrumbe. Separaron a Héctor de Willy Colón y lo lanzaron como solista.
El argumento era que Héctor era suficientemente grande, suficientemente reconocido, para sostenerse sin la estructura que Willy le había dado durante casi una década. Y en términos de talento puro, la afirmación era verdadera. Héctor Lavoe, en solitario, era capaz de llenar estadios, de vender discos, de generar el tipo de histeria colectiva que los artistas de su nivel producen. Pero lo que Fania no consideró, o consideró y decidió ignorar, es que Willy Colón había sido mucho más que un compañero musical. Willy era el contrapeso, el ancla, el hombre que con su disciplina y su control y su inteligencia estratégica mantenía a Héctor funcionando dentro de los parámetros que una carrera larga y sostenible requería. Sin Willy, Héctor quedó expuesto a su propio caos interno de una manera que la industria no estaba equipada para manejar, y que honestamente tampoco tenía incentivos para resolver, porque los discos siguieron vendiéndose, aunque el hombre que los hacía se estuviera deshaciendo. Aquí viene la segunda revelación, y esta involucra documentos, nombres concretos y una historia que la nostalgia por la época dorada de la salsa ha tendido a suavizar de maneras que hacen una injusticia real a los artistas que la vivieron. Fania Records, bajo la dirección de Jerry Masucci, el abogado neoyorquino que cofundó el sello con Johnny Pacheco, operaba con una lógica de negocios que resultó devastadora para la mayoría de sus artistas. Los contratos que los músicos firmaron en los años 60 y 70, muchos de ellos sin representación legal independiente, sin abogados que trabajaran para sus intereses y no para los intereses del sello, cedían derechos sobre la música en términos que décadas después se reconocerían como profundamente desventajosos para los artistas. César Miguel Rondón, en su libro fundamental El libro de la salsa, documento invaluable de esa época, describe un sistema en que los artistas producían la riqueza mientras el sello acumulaba el control. Willy Colón habló sobre esto en múltiples entrevistas durante los años 90, con una claridad y una rabia que había acumulado durante décadas. Los avances que Fania daba a sus artistas, los gastos de producción que se cargaban sobre los músicos, la estructura de regalías que hacía que discos que vendían millones de copias generaran para los artistas una fracción mínima de lo que producían. Todo esto está documentado en testimonios de primera mano de personas que vivieron ese sistema. Héctor Lavoe grabó decenas de canciones para Fania. Llenó teatros y estadios en Nueva York, en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en toda América Latina. Fue la voz del Fania All Stars en conciertos que definieron una era. Y sin embargo, los testimonios de quienes lo conocieron en sus últimos años describen a un hombre en una situación económica que era incomprensible dado su nivel de fama. Un hombre que no tenía los recursos que cualquier observador externo habría asumido que debía tener después de una carrera como la suya. ¿Dónde fue ese dinero? ¿A través de qué mecanismos legales fue transferido desde los artistas que lo generaron hacia las estructuras corporativas que lo administraban? Estas son preguntas con respuestas documentables para quien se tome el tiempo de buscarlas, no especulaciones. Y la respuesta, en términos generales, apunta a un sistema de contratos que fue beneficioso para el sello y ruinoso para muchos de los artistas que lo firmaron. Pero hay un elemento adicional que hace la historia de Héctor específicamente más oscura que la del resto de sus contemporáneos en Fania. Y es que Héctor era el menos equipado de todos para navegar ese sistema. No era un hombre de negocios. No era alguien que leyera contratos con atención o que desconfiara de los apretones de mano de las personas que decían ser sus aliados. Era un músico que confiaba en las personas que lo rodeaban con la misma generosidad con que regalaba su talento. Y esa confianza fue utilizada de maneras que él no comprendió hasta que fue demasiado tarde para revertirlas. Estas son hechos documentados en fuentes identificables.
no acusaciones sin sustento. Pero las preguntas sobre quién sabía exactamente qué y cuándo, sobre si hubo negligencia o estrategia deliberada, sobre si alguien en la cadena de personas que tomaba decisiones sobre la carrera de Héctor Lavoe alguna vez se detuvo a preguntarse si lo que estaban haciendo era justo. Esas preguntas no tienen respuestas públicas satisfactorias. ¿A dónde fue el dinero de Periódico de ayer? ¿A dónde fue el dinero de los festivales Fania en el Madison Square Garden? ¿A dónde fue el dinero de los discos que se vendieron en millones de copias en toda América Latina? ¿Quién se quedó con los derechos que Héctor cedió sin entender completamente la magnitud de lo que estaba cediendo? ¿Y por qué ninguna de las personas que se beneficiaron de esos contratos tuvo que enfrentar un escrutinio público serio y sostenido sobre lo que hicieron? Guarda esas preguntas. El otro elemento que entró en la vida de Héctor durante esos años de solista y que agravó todo lo demás fue la heroína. No es un secreto. En el mundo de la música que lo rodeaba nunca lo fue. Pero la versión simplificada, la del artista brillante que se destruyó porque eligió las drogas, hace una injusticia a una historia que es mucho más complicada y que tiene causas identificables que van más allá de las decisiones individuales de un hombre. Héctor empezó a consumir heroína en un momento específico de la historia de los barrios latinos de Nueva York, en que la heroína era una epidemia de salud pública de proporciones masivas. El Bronx de los años 70 tenía tasas de consumo de heroína que los estudios de la época describen como de las más altas de cualquier zona urbana en el mundo occidental. Era una droga que estaba en todas partes, que había entrado a los barrios de manera sistemática y cuya disponibilidad y precio eran el resultado de dinámicas económicas y políticas que tenían muy poco que ver con las decisiones personales de los individuos que terminaban consumiéndola. En ese contexto, Héctor, un hombre con un dolor interior de larga data que nunca había sido tratado, con una presión laboral enorme, con un sistema de apoyo que era más funcional en la superficie que en la realidad, encontró en la heroína exactamente lo que siempre había buscado, sin poder nombrarlo. Silencio. Un silencio interior que la música le daba mientras duraba la actuación, pero que se evaporaba en el momento en que el escenario se apagaba. La heroína prometía ese silencio de manera constante, sin la condición de que hubiera un público, sin la exigencia de performar. Y Héctor, que no había aprendido de ninguna otra manera a estar consigo mismo, sin ese ruido de fondo que lo perseguía desde los 7 años, quedó atrapado en esa promesa de la manera en que quedan atrapadas las personas que la droga encuentra en su momento de mayor vulnerabilidad. Y entonces llegó algo que cambiaría todo para siempre. Nilda Román, Pucci, fue la mujer que estuvo en el centro de la vida de Héctor durante décadas. Se casaron en 1967, el mismo año del primer disco, y lo que vino después fue una historia de amor y destrucción tan entrelazadas que es imposible hablar de una sin la otra. Pucci era una mujer de una fortaleza que las personas que la conocieron describen de manera consistente como extraordinaria. No la fortaleza de quien no siente el dolor, sino la de quien siente todo y sigue de pie. Sostuvo una familia, manejó las crisis de un marido cuya genialidad y cuyo caos eran inseparables, mantuvo una presencia constante en la vida de un hombre que no siempre fue capaz de estar presente en la de ella. Hubo infidelidades, ausencias prolongadas, los tipos de heridas que una carrera como la de Héctor inevitablemente produce en la familia que la rodea. Y Pucci absorbió todo eso con una dignidad que las personas que la conocieron tendían a confundir con resignación, pero que, según sus propias palabras, en las pocas entrevistas que dio, nunca fue eso. 1973, Héctor está en la cima de su carrera. 1988, cae desde un 9º piso.
15 años del éxito a la desesperación absoluta. En ese arco de 15 años se concentran las fuerzas que hemos estado describiendo. La pérdida del hijo, la explotación del sello, la adicción, la ausencia de tratamiento real, el sistema que se beneficiaba de Héctor cuando producía y lo ignoraba cuando necesitaba ayuda. La caída del Hotel St. Moritz en junio de 1988 fue noticia. Los periódicos la cubrieron. Los medios de la comunidad latina la discutieron. Las versiones sobre lo que había ocurrido exactamente proliferaron. Lo que no proliferó fue la discusión honesta sobre lo que la caída significaba, sobre qué condiciones la habían hecho posible, sobre qué tipo de sistema produce a un hombre de 41 años con el nivel de fama de Héctor Lavoe en el 9º piso de un hotel en un estado de desesperación suficiente para hacer lo que hizo. La conversación se redujo rápidamente a la narrativa del artista autodestructivo, el genio que no pudo manejarse a sí mismo. Y esa narrativa tenía la virtud de no incomodar a nadie que hubiera tomado decisiones que contribuyeron al estado en que Héctor se encontraba. Sobrevivió la caída, con fracturas, con daños físicos que lo acompañarían por el resto de su vida, con un cuerpo que ya antes estaba en un estado de deterioro progresivo y que ahora tenía daños adicionales que nunca sanarían completamente. Pero sobrevivió. Y en los años que siguieron, en lugar de recibir el tipo de apoyo sistémico, médico, psicológico, económico, que hubiera dado a cualquier persona en esas condiciones una posibilidad real de recuperación, Héctor recibió lo que siempre había recibido: el amor insuficiente de las personas que lo querían sin saber cómo ayudarlo, y la indiferencia de las instituciones que tenían los recursos para hacer más. Pero lo peor aún no había llegado. Y cuando llegó, llegó de una manera que cerró todas las puertas que todavía podían haber quedado abiertas. Aquí viene la tercera revelación. Esta es la más difícil de escuchar. Esta es la que hace llorar a las personas que amaron a Héctor Lavoe. Esta es sobre lo que la enfermedad le hizo al cuerpo y a la mente de un hombre que había sido durante décadas el ser más vivo de cualquier habitación en que entrara. En 1994, Héctor Lavoe fue diagnosticado con VIH. El diagnóstico llegó en un momento en que la epidemia del SIDA llevaba más de una década, devastando las mismas comunidades que habían sido afectadas por la heroína, los mismos barrios del Bronx y Harlem donde Héctor había construido su vida y su carrera. El VIH, en las comunidades latinas de los 90, cargaba un estigma enorme, construido sobre ignorancia y sobre los discursos morales de instituciones religiosas que no entendían la enfermedad, pero sí tenían mucho poder sobre cómo se hablaba de ella. La información sobre el estado de salud de Héctor se mantuvo fuera del dominio público durante un tiempo, manejada con la discreción que la familia consideraba necesaria dado ese contexto de estigma, filtrada primero en rumores que circulaban en el mundo de la música y confirmada eventualmente de maneras parciales y a cuentagotas. Lo que los testimonios de quienes estuvieron cerca de Héctor en 1990, sus últimos años, describen es algo que va más allá de lo que las palabras médicas pueden capturar. Él veía en un cuerpo que ya estaba debilitado por años de adicción, por las secuelas físicas de la caída de 1988, por una depresión crónica que nunca había sido tratada con la seriedad que requería, avanzó de manera implacable. El sistema inmune que la heroína y el caos habían comprometido durante décadas no tenía los recursos para oponer resistencia. Y lo que ocurrió no fue simplemente el deterioro físico, que ya era devastador en sí mismo, sino la desaparición gradual del hombre que había existido dentro de ese cuerpo. Músicos que lo visitaron en sus últimos años hablan de encontrar a alguien que ya no era reconocible en ciertos momentos, que estaba presente físicamente, pero que había retrocedido hacia algún lugar interior desde el que la conexión con el mundo exterior era intermitente e impredecible.
Pucci estuvo ahí, hasta el final. Y eso necesita ser dicho con la claridad que merece, porque lo que Pucci Román hizo durante los últimos años de Héctor Lavoe fue una forma de amor que la mayoría de las personas no sería capaz de sostener. Lo cuidó cuando ya no podía cuidarse a sí mismo. Lo acompañó a los hospitales, manejó las crisis médicas, tomó decisiones sobre su tratamiento en momentos en que él no estaba en condiciones de tomarlas. Mantuvo lo que quedaba de la dignidad de un hombre que había llenado estadios y que ahora necesitaba ayuda para las cosas más básicas de la existencia. Y lo hizo mientras cargaba su propio dolor, porque Pucci era también una mujer que había vivido décadas de un matrimonio que la amaba y la lastimaba al mismo tiempo, que la había dejado sola de maneras que no siempre tuvieron que ver con la ausencia física, que la había hecho madre de hijos que conocieron versiones del padre que el mundo nunca vio. Hay declaraciones de Pucci en entrevistas que ella dio años después de la muerte de Héctor, en que habla de esos últimos meses con una sobriedad absoluta. No hay autocompasión en sus palabras, no hay amargura manifiesta, no hay la búsqueda de reconocimiento de quien quiere que el mundo sepa cuánto sacrificó. Hay simplemente una descripción honesta de lo que fue, de lo que significó estar al lado de ese hombre en el final. Y en una de esas entrevistas dijo algo que quien la escuchó no pudo olvidar: que Héctor murió como había vivido, rodeado de gente, completamente solo. 1946. Nació en Ponce, Puerto Rico. 1993. Murió en el Hospital Metropolitano de Nueva York. 46 años. El 29 de junio de 1993. Héctor Juan Pérez Martínez dejó de existir. Tenía 46 años y una vida que en sus mejores momentos había sido la expresión más pura, más honesta, más viva de lo que la música latina podía ser. Y en sus peores momentos había sido el retrato más claro de todo lo que una industria y un sistema eran capaces de hacerle a un ser humano que les había dado todo lo que tenía. Tal vez tú también has estado en el cuarto de un hospital mirando a alguien que fue enorme y que ahora cabe completo en una cama pequeña. Tal vez tú también has sentido la impotencia de amar a alguien sin tener las herramientas para salvarlo. Tal vez tú también conoces esa manera en que el tiempo que pasa después de una pérdida no devuelve nada. Solo va aclarando con una crueldad tranquila todo lo que ya no va a ocurrir, todas las conversaciones que no van a tener lugar, todas las cosas que quedaron sin decirse para siempre. Héctor Lavoe se fue con demasiadas cosas sin decir, y las personas que lo amaron se quedaron con el peso de eso. Y ahora llega la cuarta revelación, la que prometí desde el principio, la más perturbadora. Lo que sucedió con Héctor Lavoe después de que Héctor Lavoe dejó de existir. La muerte de Héctor en 1993 debería haber desencadenado un proceso de reconocimiento de su legado, de organización de sus bienes, de protección de su nombre y de su música para los que lo amaban y para las generaciones que vendrían después. Lo que ocurrió, en cambio, fue una serie de disputas, silencios estratégicos y maniobras que durante años impidieron que la historia completa pudiera contarse y que la memoria de Héctor Lavoe fuera administrada de manera honesta y justa. Los derechos sobre su música, las regalías que sus canciones generaban, las decisiones sobre cómo y dónde y en qué contextos su imagen y su nombre podían usarse. Todo esto quedó en un estado de fragmentación después de su muerte que facilitó que distintas partes con distintos intereses pudieran reclamar porciones de ese legado sin que hubiera una supervisión clara de lo que se estaba haciendo con él. Pucci murió en 2002, 9 años después de Héctor, y su muerte complicó aún más un panorama que ya era confuso. Los hijos,
los socios musicales de distintas épocas, los ejecutivos de sellos discográficos que tenían contratos sobre la música, todos tenían versiones distintas de qué significaba Héctor Lavoe, quién tenía derecho a hablar por él y qué podía hacerse con su imagen y su trabajo. Las peleas sobre herencias y derechos en el mundo del entretenimiento son comunes, son casi universales cuando un artista muere sin haber organizado cuidadosamente su legado. Pero en el caso de Héctor, el desorden era el resultado no solo de la falta de planificación, sino del mismo sistema que lo había explotado en vida y que seguía extrayendo valor de su nombre después de su muerte. Cuando en 2007 se estrenó El Cantante, la película protagonizada por Marc Anthony y Jennifer López, había expectativas en la comunidad de fanáticos de Héctor de que esa producción funcionara como una reivindicación, como una manera de devolver al público latinoamericano la historia completa de un artista que merecía ser entendido en toda su complejidad humana. Lo que la película entregó fue otra cosa. Músicos que conocieron a Héctor, personas que formaron parte de su vida en distintas épocas, cuestionaron aspectos de la representación de manera específica. La figura de Pucci, tal como la construyó Jennifer López, que también fue productora del film junto a Marc Anthony, generó críticas de quienes consideraban que la película la reducía de maneras que no hacían justicia a la mujer real. La representación de los años finales de Héctor fue objeto de cuestionamiento por quienes sentían que el guión priorizaba el arco dramático cinematográfico sobre la precisión biográfica en momentos cruciales. Y lo más importante, la película estaba producida por personas con sus propios intereses económicos y narrativos en el resultado. Y eso, inevitablemente, afectó qué partes de la historia se eligieron contar y con qué énfasis se contaron. 1967. Héctor firma su primer contrato con Fania. 2007. Una película sobre su vida es producida por personas que no estuvieron ahí, pero que tienen los derechos para contar la historia. 2024. Sus canciones suenan en plataformas de streaming con decenas de millones de reproducciones. 40 años del primer contrato a la economía digital. Y la pregunta que nadie quiere hacer con suficiente volumen es: ¿cuánto de ese dinero que genera la música de Héctor Lavoe hoy llega a las personas que deberían recibirlo? ¿O la estructura de derechos que Fania construyó en los años 60 y 70 sigue funcionando de la misma manera, décadas después, en que los contratos que músicos firmaron sin representación legal adecuada siguen determinando quién se beneficia de su trabajo? Héctor Lavoe es hoy más popular que en cualquier momento de su vida. Sus canciones tienen decenas de millones de reproducciones. Su imagen aparece en murales en el Bronx y en Ponce y en ciudades de toda América Latina. Hay tatuajes con su cara, hay frases suyas en camisetas, hay toda una economía de nostalgia y de admiración construida alrededor de su nombre. Y la pregunta incómoda, la que nadie en esa industria tiene interés en que se haga con demasiada claridad, es quién se beneficia de esa economía. ¿Las personas que lo amaron y lo acompañaron? ¿Las comunidades que reconocen en su música la expresión de su propia historia? ¿O las corporaciones que administran sus derechos y que tienen todos los incentivos del mundo para que la imagen de Héctor Lavoe sea consumida masivamente sin que eso vaya acompañado de preguntas incómodas sobre cómo funcionó el sistema que lo destruyó? Guarda esas preguntas. No van a responderse solas. Regresa ahora al principio. Regresa al hombre en la cama del hospital después de la caída del 9º piso, diciendo El Cantante en un murmullo que apenas se escucha. ¿Sabes ahora todo lo que hay detrás de esa frase? ¿Sabes de dónde viene ese hombre? ¿Qué perdió? ¿Y cuándo? ¿A qué sistema fue entregado? ¿Y cómo ese sistema lo molió? ¿Qué le hizo la industria musical mientras afuera todo parecía brillante? ¿Qué le hizo la enfermedad desde adentro? ¿Qué le hizo la vida acumulada
durante 46 años de un viaje que empezó en Ponce con una madre muerta a los 7 años y terminó en un hospital de Nueva York con un cuerpo que ya no tenía más que dar. Y esa frase, el cantante, suena diferente ahora. En la grabación original, en el disco de 1975, suena como una celebración. Como un hombre afirmando su identidad con orgullo y con gozo, declarando que él es el que canta, el que hace bailar, el que llena los espacios con algo que el mundo necesita. Pero escúchala de nuevo con todo lo que sabes. Escúchala como las palabras de un hombre que en el momento de regresar de la frontera entre la vida y la muerte, con el cuerpo roto y el mundo afuera igual de indiferente que siempre, solo podía recordar una cosa sobre sí mismo. No quién había amado, no a quién había lastimado, no lo que había construido ni lo que había perdido. Solo eso, que cantaba, que esa era su función, que si quitabas todo lo demás, si quitabas el hijo muerto y el dinero desaparecido y la adicción y la traición y la soledad y el cuerpo que se rompía, lo que quedaba era el cantante. Fue el niño que perdió a su madre a los 7 años en Ponce y nunca aprendió a procesar esa pérdida porque nadie le enseñó cómo. Fue el adolescente que llegó solo a Nueva York con 16 años y una voz que valía más que todo lo que dejaba atrás. Fue el artista que firmó contratos que no entendía y que pasó décadas generando una riqueza que se fue a otros bolsillos. Fue el compañero musical que le dio a Willy Colón algo que Willy Colón nunca habría encontrado sin él, y que recibió de esa asociación mucho menos de lo que aportó. Fue el padre que llegó siempre tarde, que tuvo que sobrevivir a su propio hijo, que cargó esa culpa hasta el final sin encontrar jamás la manera de depositarla en algún lugar que no fuera su propio cuerpo. Fue el hombre que cayó desde un 9º piso y sobrevivió solo para morir más lentamente durante los 5 años siguientes. Fue la voz más perfecta que la salsa tuvo en toda su historia, en un cuerpo y en una vida que no encontraron la paz en ningún rincón de este mundo. 1946. Ponce. 1962. Nueva York. 1975. La Cumbre. 1988. El 9º piso. 1993. El final. 47 años de un arco que fue hacia arriba y luego hacia abajo, y que en cada punto de ese arco tuvo una belleza y un dolor que existieron juntos, inseparables, como existieron siempre en la música de Héctor Lavoe. La pregunta que te dejo, la que quiero que lleves a los comentarios, es esta. Cuando escuchas El Cantante, o Periódico de ayer, o Aguanile, hoy, ahora, después de todo lo que acabas de escuchar, ¿qué escuchas? ¿Escuchas la celebración que la música propone en su superficie? ¿O escuchas algo diferente? Algo que estaba ahí siempre, pero que solo ahora eres capaz de oír. ¿Escuchas a un hombre pidiendo que alguien lo vea de verdad, por debajo de todo el ritmo, y todo el talento, y toda la fiesta? Cuéntamelo abajo. El próximo video va a ser sobre alguien cuya historia sigue exactamente el mismo patrón. Un talento que definió una época, una industria que lo trituró lentamente, y una familia que todavía hoy, décadas después, sigue peleando sobre quién tiene derecho a su nombre y a su dinero. No te voy a decir quién es todavía. Pero si creciste escuchando la música tropical latinoamericana de los años 80 y 90, cuando lo anuncie lo vas a reconocer de inmediato. Y lo que voy a contar sobre esa persona, te lo prometo ahora, no lo has escuchado en ningún otro lugar.